Yo soy quien da fuerza a la espada, los temblores en el asta de la lanza. Yo forjo mis sendas con las llamas de las tormentas de fuego. Elimino los defectos de puntas dobladas para preparar los pisos en donde danzo. Yo soy el silencio entre los aplausos, los rugidos de los corazones que recorren los pasillos del cielo. Yo respiro las formas de luz y silencio. Detengo el curso de los motines cósmicos. Yo soy la gloria de los gigantes Manaslu, Sagarmatha, vigilantes de las llanuras asiáticas. Ellas ceden a mi nombre, hecho famoso a través de los gritos de las bandadas de albatros bañadas en los fuegos del Pacífico. Yo soy el que viste con el rocío de las dunas de Nevada, revestido de las sombras de las cuevas del Sahara. Yo soy la luz de flamas lunares saciando las lluvias de la Amazonia. Yo pinto las caravanas de las expediciones antárticas, libero los dominios de la pantera del desierto. Yo autorizo las ruinas de aztecas e incas que florecen a través de las visiones de las tribus de las montañas. Yo surco los horizontes, respiro los símbolos, enciendo las órbitas de los ojos de la astronomía. Yo soy lo inaudible que se escucha en las tormentas que arden con mis palabras. Yo soy aquel a quien añoran. Yo soy la palabra. Yo emerjo de lo acabado con la humedad de tus llantos, haciendo en los momentos que despiertas. Yo traigo las alboradas que sacuden las fiebres de tu recuerdo. Yo estoy aquí, yo soy inminente. Yo soy aquel que cruza las llanuras en las que te extraviaste. Descubro las partes que marchitó la extinción. Yo sacudo los restos secos de las lágrimas. Yo desagúo los lagos de tus pesares. Yo mojo los pozos, cultivo el suelo, aplaco los esfuerzos, sofoco los enojos, encuaderno libros rotos con mi confianza en ti. Yo traigo el tú que tú nunca has conocido. Yo soy el deseo que mantiene húmeda tu almohada. Yo soy el latido que buscas cuando persigues sueños. Cuando extiendes tu mano y suspiras, me estás buscando a mí. En el toque de los cuerpos soy yo a quien buscas. En los gemidos y anhelos soy yo a quien buscas. En el sueño ansiado, en la necesidad de ser visto. En el ámame, ámame, soy yo a quien buscas. En las maravillas que arrebatan el aliento. En el hambre jadeante, en el roce de un extraño que te hace sentir joven. En los libros y fábulas, en las etiquetas que dicen este soy yo, este soy yo. En el escúchame, escúchame, di mi nombre. En el tócame, necesítame, encuéntrame. En el dolor punzante, en el amor, en la música, en los pulsos, en el calor y en la necesidad de ser abrazado. En el color, en la mirada, en el significado, el deseo, en la flama de la voz y el espíritu del fuego. Cuando clamas por más, es mi nombre el que lloras. Yo soy aquel que espera que extiendas tu mano. Yo extiendo mi mano hacia ti y espero. Cuando yaces medio quebrantado y despierto, yo soy el que vela por tu sueño. Yo espero y espero hasta que los temblores cesen. Yo soy la verdad que ellos llaman liberación. Cuando la oscuridad destella y comienza a hablar, yo esculpo las sombras del alba. Soy yo a quien buscas. Hermanos, los saludo fraternalmente en el amor del Señor en este nuevo domingo de culto a nuestro Señor, de adoración a nuestro Señor. Domingo también un poco más esperanzador. Ya hemos comenzado en la etapa de vacunación en Chile. Seguramente familiares suyos, algunos hermanos adultos mayores de nuestra congregación ya han sido vacunados y eso ciertamente nos da una señal de esperanza, esperando un poco volver a la normalidad, ¿no? en toda nuestra actividad y en nuestras vidas. Y siguiendo con nuestra serie de sermones basados en el libro de los Salmos, hoy reflexionaremos en torno al Salmo número 112, un salmo sapiencial escrito en estilo acróstico que, de acuerdo a los teólogos, es un reflejo del Salmo 111, tanto en su estructura gramatical como en las materias que aborda. El Salmo 111 nos habla de la justicia de Dios, nos habla de su clemencia, de su misericordia y de sus obras en la creación.
y nos habla también de su obra en nosotros, de la redención y del pacto con su pueblo. El Salmo 112, como veremos, nos habla de las bendiciones recibidas por sus elegidos, de los beneficios de vivir y de los beneficios de vivir bajo el temor de Dios. Veremos cómo las bendiciones de nuestro Señor se manifiestan en nosotros a partir de lo que el propio Señor es. En particular, el versículo 10 del Salmo 111, el salmo que antecede al que hoy día veremos en detalle, nos muestra como el principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Como la sabiduría es un atributo muy preciado, en general para la humanidad, ¿cierto? Cabe primero definir qué es y qué no es el temor de Dios. El temor a Jehová no es la clásica definición de temor, porque esta palabra para el común de las personas tiene una carga negativa, dado que el temor es miedo, es pavor, es pánico, y eso conlleva incertidumbre y también angustia. Entonces la palabra temor tiene esa connotación de aflicción sobre las personas, sobre el ser humano. Pero el temor a Dios está basado en el respeto profundo, en la reverencia, en la adoración que sentimos hacia nuestro Dios. De hecho, un pastor definió el temor como una sumisión reverente que nos lleva a la confianza y a la adoración obediente a Dios. Interesante definición. Y esa reverencia y esa adoración a Dios está fundada en lo que el propio salmista relata y recuerda al pueblo judío. Les recuerda, de hecho, todas las obras que hizo en beneficio de ellos. El salmo anterior, en su verso 7, dice: el poder de sus obras manifestó a su pueblo. Entonces, nosotros, al igual que el pueblo judío, honramos y glorificamos a Dios por lo que es, por lo que ha hecho y por lo que sigue haciendo. Por lo que es, porque Dios es justo, Dios es fiel, Dios es paciente con nosotros y Dios es santo. Por lo que ha hecho, porque, como la propia Escritura nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Allí están manifestadas sus obras y también por su obra en nosotros. Él es el autor de nuestra salvación. Y por lo que sigue haciendo, porque el Espíritu Santo trabaja día a día en nosotros, en nuestro carácter, para que sigamos creciendo en santidad de tal forma de acercarnos a la imagen de Dios. Y esta idea de la sabiduría y del temor de Dios se repite constantemente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, mostrando aquellas diferencias que se manifiestan en aquellos que temen a Dios, vale decir, los que guardan reverencia a Él y siguen sus consejos, respecto de los insensatos que neciamente siguen los dictados del mundo, adquiriendo costumbres y corrientes de moda. De hecho, el propio profeta Salomón explica cómo la sabiduría de Dios, o sea, el temor a Dios, y la insensatez de aquellos que siguen su propia opinión, afectan directamente a la persona. El rey Salomón escribió en Proverbios 28: cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Teniendo entonces presente lo que el salmista señaló en el Salmo 111 y teniendo también presente cómo se obtiene la sabiduría y entendiendo que dicho salmo nos habla de la gloria de Dios y que el Salmo 112 nos habla de cómo del reflejo divino en las personas que le obedecen, podemos decir entonces que el reflejo de la gloria de Dios se manifiesta en aquellos que por el poder del Espíritu Santo han nacido de nuevo. Cómo el reflejo de Dios se manifiesta en aquellos que por el poder del Espíritu Santo han nacido de nuevo. Leamos entonces lo que nos dice
el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Los bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón estará firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Hasta aquí la palabra del Señor. Así que antes de entrar propiamente en la reflexión del Salmo, nos postraremos ante el Señor y tendremos un momento de oración. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, nos postramos ante su presencia en esta mañana, Señor, para rogar su bendición, Padre, para que sea usted en medio nuestro en esta hora, sea que estemos donde estemos, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe, que esté en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que podamos ser capacitados por tu palabra, Padre, para que podamos ser llenos de ti, para que tu poder, Señor, y tu palabra trabaje en nuestras vidas, Señor. Rogamos que tú estés con nosotros en esta hora, Señor, con tu pueblo, Señor, con tus escogidos, para que podamos ser edificados con tu palabra, Señor, y a través de ella podamos glorificarte a ti, nuestro Creador y nuestro Redentor, nuestro Salvador. Rogamos y pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como dijimos, el Salmo 111 nos habla del Padre y este Salmo nos habla de sus hijos, de aquellos que siguen el consejo de Dios, de aquellos que guardan todos sus mandamientos. Y si analizamos el tema central del Salmo, podemos concluir que el salmista nos habla de las bendiciones de aquellos que temen a Dios. 9 de los 10 versículos hablan de los hijos de Dios y uno, el último, de los impíos, de aquellos que han sido conformados a las corrientes de este mundo. En consecuencia, titularemos esta reflexión como las bendiciones de aquellos que temen a Dios. Las bendiciones de aquellos que temen a Dios. Y la primera bendición será titulada El temor a Dios nos aleja de las consecuencias del pecado. El versículo 1 nos dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y este primer versículo pareciera tener una contradicción, porque se habla de temor y se habla de deleite, vale decir de gozo, de felicidad. Y uno pudiera preguntarse, ¿se puede ser feliz si se vive con temor? Claramente, para el mundo dirá que esta es una aberración, porque entienden el temor de Dios como una camisa de fuerza, que le resta libertad y que le genera angustia a su vida. Y esa imagen, si lo pensamos y tratamos de hacer una analogía con nuestra propia vida secular, veremos que no es muy distinto a lo que vivimos en nuestra niñez y en nuestra juventud. Cuando somos niños o también jóvenes, nuestros padres nos imponen reglas y prohibiciones, estas últimas las que más tientan a ser infringidas, y esas reglas y prohibiciones lo que buscan es protegernos, y nuestros padres, por ese amor incondicional de ellos hacia nosotros, nos obligan a cumplir esas reglas. Pero cuando somos mayores
y logramos comprender los beneficios de esa regla, somos persuadidos también a comprender la necesidad de vivir con todas esas normas que nos fueron enseñadas. Bueno, así también, para nosotros como cristianos, cuando somos como niños espiritualmente hablando, ¿cierto? Las reglas de fe que el Señor nos impone y nos da nos resultan gravosas, nos resultan pesadas y a veces incluso hasta impracticables. Pero una vez que somos persuadidos por el amor de Dios, ese cumplir los consejos, el cumplir esos mandamientos que Dios nos da, terminan resultando un deleite para sus hijos. Porque sabemos que vivir bajo esas reglas nos traerá beneficios, nos traerá bendiciones que se tornan incomparables. No existe nada que pueda comparar el vivir bajo el amor y el temor de Dios. En consecuencia, no existe mayor gozo que saber que el vivir conforme a los mandamientos de Dios traerá santidad a nuestras vidas y a través de esa santidad podremos glorificar a Dios. Así que tememos a Dios en tanto amamos a Dios, porque de ese amor nace nuestra reverencia hacia Él y ciertamente a sus mandamientos. Y decimos que el temor a Dios nos aleja de las consecuencias del pecado y la condenación eterna, porque nos impulsa a obedecer, e incluso más, nos impulsa a amar sus mandamientos y vivir para el Señor. Y por eso mismo el propio apóstol Pablo decía: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Pablo nos dice que es necesario en todo creyente ocuparse de su salvación con temor y temblor. No porque la salvación se alcance a través de obras, eso ciertamente ya lo sabemos, sino porque una vez que somos declarados salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, el deseo de Dios es que nuestro esfuerzo y dedicación esté puesta en todas aquellas cosas que contribuyen a nuestro crecimiento espiritual y obediencia a su palabra. Entonces, cuando vivimos de esta forma, el temor y el temblor de su palabra se tornan en temores de juicio eterno que luego desaparecen porque somos declarados hijos de Dios. Veamos ahora entonces la segunda bendición que se desprende de este salmo. El temor a Dios trae bendiciones y prosperidad a nuestra vida. Efectivamente, si leemos los versos 2 al 5 de este salmo, dice así: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. En segundo lugar, entonces, tenemos que el temor a Dios trae seguridad a nuestras vidas, porque precisamente somos hijos de Dios que heredamos todas sus promesas de prosperidad y bendición. El salmista dice que el hombre que teme a Jehová verá a su descendencia prosperar y que las bendiciones de Dios para los rectos de corazón se hacen extensivas a su descendencia. Dice que habrán bienes y riquezas en su casa, que resplandecerá en medio de las tinieblas y hasta podrá prestar a los demás, todo eso gobernando su vida con justicia. Ahora bien, es un hecho que no todos los hijos de Dios viven en esta vida de manera acomodada. Eso lo vemos cotidianamente. Pero si el Señor está con nosotros y andamos rectos delante de Él, podemos estar seguros que nada nos faltará
ya que su deseo, expresada en su propia palabra, es que todas las áreas de nuestras vidas estén cubiertas en lo material y en lo espiritual. Y cuando estudiaba este salmo y lo preparaba para compartirlo con ustedes, venía a mi mente lo que tantas veces me ha tocado maravillosamente escuchar y compartir con hermanos de nuestra congregación, que algunos de ellos estando muchos meses, un periodo largo, a veces más de un año sin trabajo, cuando le consultaba en particular a uno de ellos cómo estaba dada su situación laboral, él invariablemente me respondía: estoy tranquilo, el Señor me sustentará. Y eso obviamente a mí, que yo tengo, gracias al Señor, una fuente laboral que ha sido constante, sin sobresalto, me llamaba poderosamente la atención cómo la paz que él tenía en su corazón lograba transmitir a mí, y reflexionaba sobre cómo el Señor le daba esa seguridad y esa tranquilidad, haciendo que la luz del propio Señor resplandeciera en él, teniendo confianza en la fidelidad del Señor, confiando en que el Señor le iba a prosperar a pesar de la dificultad. Esa es la forma en que los hijos de Dios, de aquellos que le temen a Dios, viven sus vidas. A pesar de no tener prosperidad económica en algún momento, entienden que la prosperidad es mucho más que el poseer, que el tener bienes materiales. Entiende la prosperidad como una comunión con Dios que le permite vivir su vida confiado en lo que el Señor hará en ella. Y precisamente el rey Salomón nos recuerda esto en el libro de Proverbios. Dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Vale decir, su valor como persona, su valor como hijo de Dios, no está en lo que el Señor pueda prosperar solamente en términos económicos, que el Señor ciertamente lo relata como algo cierto, sino que su prosperidad está en algo que es mejor que la ganancia de la plata y que el oro fino. Complementando eso, el propio profeta Jeremías exhortaba en el capítulo 17 diciendo: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Jeremías 17, versos 7 y 8. Esta es la misma imagen que nos muestra el salmista, vale decir, la de un hombre, la de una mujer, que cimienta su vida en elementos espirituales y trascendentes, y que como resultado de aquello desarrolla una descendencia que se torna poderosa. Poderosa no en términos físicos o materiales, sino que poderosa por cuanto está cimentada en Dios y en su palabra. Y agrega el salmista que su justicia permanece para siempre. Es claro que la fuente de nuestros bienes y comodidades es la bondad de Dios. Esta idea de que la justicia permanece es similar a la utilizada en el libro de Proverbios capítulo 3. Dios quiere producir en sus hijos su propio carácter, y a quienes obtienen sabiduría le proporciona los muchos beneficios que esa sabiduría conlleva. Los sabios, los temerosos de Dios, viven un mejor tiempo, disfrutan de lo que Dios les proporciona
y como consecuencia de ello viven vidas marcadas por el amor, la paz y la felicidad. En resumen, el que ama a Dios hace lo correcto y justo y sus hechos permanecen para siempre. La tercera bendición, como ya vimos, la primera era el temor a Dios nos aleja de las consecuencias del pecado. La segunda, el temor a Dios trae bendiciones y prosperidad a nuestra vida. La tercera es, el temor a Dios hace resplandecer a sus hijos. El verso 6 al 8 dice, por lo cual no rebalará jamás, en memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Aquí vemos entonces que el salmista primeramente reconoce la existencia de las tinieblas que constantemente llenan el mundo y por cierto llenan nuestras vidas. Pero el que teme al Señor será bendecido con luz en medio de la oscuridad. Así, la relación de Dios con sus hijos, con aquellos que siguen sus consejos, es como la relación del sol con la luna. Hay un autor que señala lo siguiente, dice que el sol brilla con su propia maravillosa luz y la luna no lo hace, pero aún así brilla. Y la manera en que brilla el sol es que hace reflejar la luz que viene del sol. Entonces, porque somos un reflejo de la gloria de Dios, los hijos temerosos de Dios son clementes, misericordiosos y justos. Y lo son porque la luz recibida de Dios, esa luz que brilla a través de los justos, hacen que ellos puedan reflejar y mostrar esa misericordia, esa justicia y esa generosidad de Dios a aquellos que le rodean. Y encontrándose en esta misma situación, le permite dar algo de su riqueza de forma sensata, de manera natural, dado esa condición de hijo de Dios. El temor a Dios entonces genera confianza en el corazón del sabio. Y aquello mismo hace que no tenga temor de las malas noticias. Las malas noticias siempre nos rodean. Las malas noticias siempre están presentes. A veces llegan esporádicamente, a otras personas les llegan mucho más frecuentemente. Y las malas noticias también pueden llegar de distintas fuentes. Pueden llegar desde la familia, desde el trabajo, desde la salud, desde la cultura que nos rodea, desde las políticas públicas que nos rodean. Pero la pregunta que uno debe hacerse es cómo esas malas noticias afectan o no afectan al Hijo de Dios, a aquel que es temeroso de su palabra. Y la respuesta a esa pregunta la da el salmista. Dice que para aquel que teme al Señor, la angustia y el temor no se enseñorean de él. ¿Por qué? Porque Dios es su confianza, porque Dios es su refugio. El propio rey David, en el Salmo 46, nos recuerda que Dios es el refugio de su pueblo, es nuestro refugio. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice el salmista, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aún así, no puede entonces haber malas noticias para el alma que ha fijado su confianza en Dios. Si las malas noticias fueran a venir hoy, fueran a venir mañana, ya sean por enfermedad, por pérdida, por aflicción, estas noticias no pueden ser malignas en tanto nuestro corazón se mantiene fijado en la confianza de Dios.
porque tal confianza, como la propia palabra nos enseña, le quita su aguijón a la muerte y al sepulcro su victoria. Puede que incluso hoy día no lo entendamos a cabalidad, pero sí podemos tener certeza que podemos confiar en las promesas del Señor. Los hijos de Dios son confiados y generosos, y en la oscuridad del mundo son una luz, y teniendo esa condición, el hombre de Dios es un medio de bendición para otros. El justo también dice que es clemente, es confiado, y en la oscuridad del mundo son una luz, y teniendo esa condición, el hombre permite llevar bendición a otros. El justo también es clemente, con las mismas palabras que están descritas en el libro de Job. Así que como Dios es misericordioso, quienes le siguen necesariamente sienten también compasión por los demás. Y así como el salmista nos relata en estos versos, en el 4b y en el verso 5, esa generosidad, esa clemencia del hombre justo, el apóstol Juan, en la primera epístola, nos llama a ser un medio de bendición a otros, diciéndonos, en el verso 7, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo es que mora el amor de Dios en él? Si cierra contra su hermano que tiene necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo es que mora el amor de Dios en él? Esa es la pregunta que debemos también nosotros hacernos. Si nos reconocemos como hijos de Dios, no podemos entonces mantenernos impávidos ante el sufrimiento y la necesidad del otro, en particular de aquellos que son de la familia de la fe. Entonces, estos versos del Salmo 12 destacan dos características de las personas que viven bajo el temor de Dios. Confían en Dios y demuestran compasión al prójimo, al nacido y al por nacer. Los que son prosperados por Dios están ciertamente propensos a caer en varios pecados, pero en esta batalla espiritual en la cual vivimos día tras día, el hombre de Dios está firme, cimentado en la roca que es Cristo Jesús, confiado y afianzado, dado su condición de hijo temeroso de Dios. Y la parte final del Salmo agrega otra característica de aquellos que siguen los consejos de Dios. El versículo dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Este concepto de reparte tiene mucho que decirnos acerca de la generosidad de aquellos que temen al Señor. Dado que ellos han sido bendecidos, hemos sido bendecidos en lo concerniente a las cosas materiales. Entonces es importante que seamos generosos con sus bendiciones. El hijo temeroso de Dios reparte en la idea de ser generoso con aquellos que padecen y necesitan ayuda. De hecho, Pablo, el apóstol Pablo, cita este versículo, el versículo 9, en 2 Corintios 9:9, para motivar precisamente a los cristianos de entonces a ser generosos, diciendo, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y como nuestra justicia es Cristo, entonces nuestra justicia permanecerá para siempre, porque está fundada en aquel que es eterno y que nos hizo justos. Porque cada uno de nosotros que creemos en Cristo como nuestro Salvador, no solo hemos sido perdonados, sino que se nos ha imputado una justicia que nos ha hecho justos delante de Dios. El Salmo termina, como dije al principio, con el único versículo que se refiere a los impíos y que se refiere a ellos en términos no muy beninos, por cierto.
Dice, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Es interesante cómo el Salmo nos da una imagen realista de los beneficios de la sabiduría y del temor de Dios que trae y que se manifiesta de distintas maneras a sus hijos, sino que también nos muestra la realidad de aquellos que siguen sus propios consejos. En contraste con las bendiciones permanentes de las cuales somos beneficiarios, los impíos, dice, se desvanecerán. Su miseria los consumirá y de sus propias rebeliones será preso. Y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Ellos también verán las bendiciones, nuestras bendiciones, que vienen sobre aquellos que tienen el temor del Señor y que viven bajo el temor del Señor. Y dice que se irritarán. Y ciertamente puede que muchas veces no veamos su crujir de dientes en esta vida y que tampoco veamos ese llorar, sino que por el contrario los veamos felices, apostatando de nuestro Señor. Pero sin duda lo harán en la vida que está por venir. Y por eso es que nosotros debemos hacer nuestro en nuestra vida lo que está escrito en el libro de Proverbios 10, verso 28. La esperanza de los justos es alegría. Nuestra esperanza es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá, porque cuando muere el hombre impío, perece también su esperanza. Para ir terminando, hermanos, entonces, quiero que compartamos algunas reflexiones finales de este Salmo 112. Queridos hermanos, queridas hermanas, amigos que nos pudieran estar viendo a través de este culto, solo el temor a Dios puede traer al corazón de las personas esa confianza y esa dependencia que está basada en su infinito amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan 4:18. Juan nos dice que la razón por la cual el ser humano impío teme tanto, y es porque no ha perfeccionado el verdadero amor. Y en ello solo existe un sucedáneo del amor de Dios, algo que está basado en necesidades que nacen de un corazón no regenerado. Pero todo aquel que ha sido perfeccionado en el amor de Dios no teme nada, porque sus pecados han sido perdonados y tienen una confianza que ha sido generada en la relación con el Señor. Y esa relación con el Señor trae seguridad en nuestra vida, en esta vida, y ciertamente, y más importante, en la venidera. Hermanos, la mejor vida posible está disponible para aquellos que aman a Dios y consecuentemente le temen y por ello ordenan sus vidas de acuerdo a su palabra. Porque el que teme a Dios, ama a Dios y se goza en sus obras y en su voluntad. Entonces, termino haciendo una pregunta para que reflexionemos. ¿Teme a Dios usted? ¿Usted teme a Dios? Permítame, más allá de su propia respuesta y reflexión, compartir una frase que escuché una vez de un pastor español. Decía así: tema a Dios y todos sus temores desaparecerán. Hermano, tema a Dios y todos sus temores desaparecerán. Que
Que el Señor nos bendiga, hermanos.